una de las técnicas para comprobar a las hipótesis. Es la correlación simple, es una técnica bastante sencilla de comprenderla, ¿no? Y vamos a ver ahora incluso su utilidad de esta técnica, ¿no? La correlación simple, como conocido también como el coeficiente de correlación simple, es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas, ojo con eso. Por lo tanto, la correlación simple no se aplica a variables de corte categórico, es decir, no se aplica a las variables ni nominales ni ordinales, solamente es para variables cuantitativas, ¿no? Porque es una forma de medir la intensidad de la variable lineal entre dos variables. El valor del coeficiente de correlación puede tomar valores -1 hasta 1, o sea, el valor o puede ser -1 o +1, el valor máximo, el valor. O en otras palabras, ¿no? Por eso decimos, indicando que mientras más cercano a 1 sea el valor del coeficiente de correlación, en cualquier dirección más fuerte será la asociación lineal entre las dos variables, ¿no? Si nosotros, cuanto más lleguemos al 1, estamos hablando de una correlación perfecta, ¿no? La correlación perfecta, pues, lo ideal es el 1, ¿no? O puede ser una correlación negativa perfecta también, ¿no? Cuando estamos acercándonos a -1, ¿no? Cuando nos llegamos a -1 es una correlación negativa, en cambio la otra es una correlación positiva perfecta. A partir del coeficiente de correlación simple también podemos encontrar, mientras más cercano, como decíamos, a 0 sea el coeficiente de correlación, este indicará que más débil es la asociación entre ambas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la distribución de la correlación simple, mientras que por un lado nos vamos hacia el +1, podemos irnos también hacia abajo al -1, ¿no es cierto? Vamos de +10, +50, +75, +90, +1. Ya, igual en el otro caso. En medio de ambos, cuando más nos aproximamos hacia el medio, estamos hablando que acercamos a 0, ¿no? Si 0, quiere decir que no existe correlación entre las variables. O bien es una correlación positiva débil, si es +10, o una correlación negativa débil, si es -10, por ejemplo, ¿no? Si es -0,10, ¿cierto? Pero si la correlación nos da 0, es que no existe correlación entre las variables, ni positiva ni negativa. Por eso dice que mientras más cercano a 0 sea el coeficiente de correlación, este indicará que más débil es la asociación entre ambas. No hay asociación cuando es 0, ni positiva ni negativa, ¿no? Se concluirá que, por lo tanto, que no existe relación lineal entre ambas variables. Hay varias maneras de calcular R, pero vamos a mostrar una que más nos interesa a nosotros. ¿Qué cosa mide el coeficiente de correlación simple? Mide y analiza el tipo de grado de relación entre dos variables cuantitativas. ¿Cuáles variables cuantitativas o numéricas? Las variables discretas y continuas. ¿Qué relaciona las puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de otra variable, pero en el mismo sujeto? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, las notas que como alumno obtengo en estadística y en matemáticas y en estadística, por decir un ejemplo, ¿no? O en método de trabajo universitario y en metodología de investigación, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Como ejemplo. Pero en el mismo sujeto, ¿ya? Y la fórmula que se aplica para el coeficiente de correlación simple es el que estamos viendo. Aparentemente pareciera una fórmula bastante compleja, muy difícil, pero ahora vamos a ver lo simple que resulta sus reemplazos a partir de los datos que a nosotros nos van a dar o que hemos obtenido a partir de nuestra investigación. Al recoger los datos hemos obtenido información y es bien importante ver cómo esos datos, si nosotros los sabemos aplicar, vamos a hacer muy fácil la aplicación y la sustitución de esta fórmula, que no tiene nada del otro mundo. Aparentemente parece compleja, pero vamos a ver ahora que es tan simple en su descomposición. Por ejemplo, antes de proceder, vamos a ver cómo vamos a interpretar el resultado de la correlación simple. Ya hemos dicho que el valor del coeficiente puede variar de -1 a +1, ¿correcto? Ahí estamos viendo el ejemplo. Esta tablita también se las he preparado, ¿no? Para que ustedes puedan observar cuando hablamos de cómo interpretar el resultado. Vamos a suponer que mi correlación simple me salió, por ejemplo, -0.75. Entonces, quiere decir que mi correlación es una correlación negativa fuerte. O sea, la correlación entre las dos variables que estoy estudiando es una correlación negativa fuerte.
Si mi resultado de la correlación simple me saliera -1, quiere decir que la correlación entre ambas variables es una correlación negativa perfecta. Al revés, si la correlación fuera más 0,50, ¿cierto? Mi correlación sería una correlación positiva moderada, ¿cierto? Está justo en el medio, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero si fuera 0,90, la correlación sería una positiva fuerte. Y si fuera 1, la correlación sería positiva perfecta, ¿correcto? Pero si el resultado de mi correlación me sale 0, no existe correlación, ninguna correlación entre ambas variables de acuerdo a el estudio que estaríamos haciendo. Entonces, esto es importante y tengan en cuenta esta tabla que estamos presentándoles para que ustedes a la hora de que se les pida en los ejercicios de interpretar el resultado de la correlación tenemos que interpretarla de acuerdo al resultado teniendo en cuenta estos valores que se está presentando en esta tabla. Ya sabemos entonces la correlación negativa a mayor X menor Y y la correlación positiva es a mayor X mayor Y, ¿no? Por lo tanto, el coeficiente de correlación de determinación, una vez que hemos encontrado el coeficiente de correlación simple, ¿no? Vamos a hallar el coeficiente de determinación, que es simplemente elevar el resultado de la correlación simple al cuadrado. O sea, el coeficiente de correlación simple elevado al cuadrado es el coeficiente de determinación simple que se conoce. ¿Qué indica el coeficiente de correlación simple? La medida en que el comportamiento de la variable Y puede ser explicado por el comportamiento de la variable X, o sea, a la inversa. Si yo les doy los valores de X y los valores de Y, quiere decir que Y lo puede interpretar a partir de los valores obtenidos en X, ¿no? O sea, las notas que yo obtengo en el curso de física son el resultado de las notas que obtuve en el curso de matemáticas, X. O sea, los resultados que estoy obteniendo en el curso de metodología de la investigación es como producto de la influencia que tuvo las notas obtenidas en el curso de métodos del trabajo universitario. Es decir, en otras palabras, si lo quisiéramos comparar con el proceso académico, el hecho de que yo esté obteniendo buenas notas en metodología de investigación es producto del requisito que era métodos de trabajo universitario. O sea, yo llevé un buen curso de métodos de trabajo universitario. Y ese curso me está sirviendo para aplicarlo en metodología de investigación. Para llevar estadística necesito de matemática básica. Entonces, si yo he tenido buenas notas en estadística, ¿es por qué? Por los resultados que yo obtuve en mi curso de matemática básica, ¿no? También puede ser al revés. Te jalaron en matemática, en estadística, es porque tus resultados de matemática básica de repente también fueron malos, ¿no? O fueron regulares, bastante regulares, ¿no? Entonces, por ese lado estamos comparando, ¿ven? Ese es el coeficiente de determinación. Estamos interpretando. ¿Por qué tienes Y? Es en base al comportamiento de la variable X, ¿no? Entonces, si R es igual, por ejemplo, el coeficiente de correlación simple es igual a 0.80, R al cuadrado sería 0.62, que implica que el 64% de los casos de Y pueden ser atribuidos a la presencia de X. El 64% de las notas que yo obtengo en estadística se deben a la presencia de las notas que obtuve en matemática básica. El 64% de las notas que obtengo en el curso de metodología e investigación son atribuidos a las notas que obtuve en el curso de métodos del trabajo universitario. Esa es la forma de interpretar el coeficiente de determinación, ¿cierto? Muy bien. Por ejemplo, las notas de física, de matemáticas y las notas de física, podemos hacer correlación entre los pesos y las tallas de los niños, la productividad y la asistencia al trabajo. Miren lo interesante que nos sirve a nosotros para comprobar, por ejemplo, esas variables que son parte de la comprobación de nuestra hipótesis. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo. Ustedes han visto en su texto didáctico ejemplos diversos sobre lo que es la correlación simple, y ahora vamos a ver lo fácil que es construir la correlación simple. Estos datos los hemos obtenido a partir de nuestro proceso de recopilación de información. ¿Qué hemos obtenido? Al estudiar a un conjunto, por ejemplo, de 10 alumnos, hemos obtenido los siguientes valores en las notas que ellos obtuvieron en matemáticas y en las notas de física. Entonces, los valores de matemáticas son X, porque es anterior, y los valores de física
son Y, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para llevar física, el requisito es llevar matemática. Como para poder llevar estadística, tienes que llevar matemática básica, ¿correcto? Es elemental. O sea, miren cómo en este caso es algo así como hablar del requisito, ¿no? ¿Qué requisito necesito para llevar metodología de investigación? Primero tengo que haber aprobado un método de trabajo universitario. Si yo no apruebo método de trabajo universitario, no puedo llevar metodología de investigación. En este caso, para hacer una comparación solamente de lo que vendría a ser la correlación simple. Por lo tanto, queremos saber si existe relación entre las dos pruebas de conocimientos que presentó un grupo de estudiantes. Como ven, ¿por qué se dice que la correlación simple son la medición de dos variables en el mismo sujeto? ¿Por qué? Porque es en el mismo alumno que vamos a medir matemática y física. El 2 es otro sujeto en matemática y física. El 3, las notas que tuvo en matemática y que tuvo en física. Entonces ya tenemos los valores, ¿correcto? ¿Y qué se nos pide ahora? Que determinemos el nivel de relación entre las variables, interpretemos su resultado y finalmente que determinemos el coeficiente de determinación y que interpretemos el resultado. Entonces, ¿qué nos pedimos? Aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula, ¿qué nos está pidiendo? Si nosotros regresamos un poco al cuadro anterior, ya tenemos valores importantísimos que nos exige la fórmula, ¿cierto? La fórmula me exige ¿qué cosa? ¿Qué me exige la fórmula? La sumatoria de los valores de X y los valores de Y, ¿no es cierto? Entonces, si yo ya tengo para cada sujeto los valores de X y Y, necesito sumar los valores de X de los 10 alumnos y los valores de Y de esos mismos 10 alumnos. Entonces, yo ya voy a reemplazar a la fórmula. El N minúscula es la muestra, ¿cierto? N minúscula, acuérdense, siempre es muestra. ¿Cuál es la muestra? Son 10. Entonces ya tengo un valor para reemplazar. ¿Y la sumatoria de X y Y cuál sería? 795. ¿Y la sumatoria de X y Y cuál es? 856. Entonces, si yo continúo con esta forma, ¿ve? Entonces, pero me exige eso. Segundo, ¿qué me exige la fórmula? El producto de X por Y, ¿cierto? Entonces, si me exige el producto de X por Y, entonces multiplico para cada alumno, para cada sujeto, X por Y. Y me va a dar X por Y. Ya lo tengo arriba. ¿Ven? X y por X y. ¿Ven? Y luego también me dice, en la fórmula, elevar al cuadrado X. Elevamos al cuadrado X. ¿Ven? Entonces yo elevo al cuadrado X y también elevo al cuadrado Y. Entonces ya tengo prácticamente los valores que me exige la fórmula. Los valores, la sumatoria de todos los valores. Para cada sujeto tengo X y para cada sujeto ya tengo Y, que eso es lo que me da a mí el resultado. Para cada sujeto tengo el producto de X por Y. Y para cada sujeto tengo elevado al cuadrado los valores de matemática y elevado al cuadrado los valores de física, ¿verdad? Entonces ya tengo para cada caso y hago la sumatoria. Y esos son los valores que yo llevo a sustituir en la fórmula. Miren ustedes, 10 es el número, la muestra, son 10 sujetos. Los valores de X por Y, ahí lo tenemos. ¿Cuáles son los valores de X por Y? 69.061. Sustituyo la fórmula. Menos los valores de la sumatoria de X, menos los valores, por los valores de la sumatoria de Y. Ya los tengo. Entonces, toda la primera parte, la parte, ya la reemplacé en la fórmula. Y sucesivamente voy a hacer también con la otra parte de la fórmula. Y una vez que ya tenemos esos valores, lo demás es sencillo. Al final, ¿qué hemos logrado con este resultado? Que nos va a dar un valor positivo de 0,957559. Ya tenemos el valor, por lo menos, del coeficiente de correlación para estos 10 casos de los valores de matemática y física. ¿Qué nos dice su interpretación de este resultado? Que hacer el coeficiente de correlación igual a 0,96, redondeándolo, ¿cierto? Un valor muy cercano a más 1. ¿Por qué? Porque está por encima de 0.50, ¿no? Pasa el 0.50, ¿no? Pasa el 0.75, pasa el positivo del 0.90, se está acercando al más 1, o sea, a la correlación positiva perfecta. Entonces, un valor muy cercano a más 1 indica que entre física y matemáticas existe una correlación positiva fuerte. ¿Ven? Volvemos de nuevo, acuérdense de lo que hemos visto. Vamos a ver el caso acá. Es importante lo que estamos... Ahí está, ¿ven? ¿Dónde está el valor que hemos obtenido? Es
0.96. ¿Dónde está el punto 0? Está entre 0.90 y más 1. Por lo tanto, es un valor, una correlación positiva muy fuerte, ¿no es cierto? No llega a lo perfecto, pero sí es más, se va más allá del fuerte, es una correlación positiva muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ya, como estamos observando, en base a este ejemplo, ya hemos obtenido el valor del coeficiente de interpretación, ¿ven? Ya tenemos la interpretación del coeficiente. Voy a encontrar el coeficiente de determinación, elevar al cuadrado el coeficiente de correlación simple. Tengo el coeficiente de correlación simple, lo elevo al cuadrado, interpreto. Como el coeficiente de determinación es igual a 0,92, implica que el 92% de los casos de la asignatura de física pueden ser atribuidos a los resultados obtenidos en las asignaturas de matemáticas. Quiere decir que en este caso los 10 alumnos han tenido han sabido aprovechar muy bien el curso de matemáticas y esas notas que obtuvieron en su curso de matemáticas son lo que están consiguiendo al final en sus frutos y en sus logros de física. Tienen muy buen rendimiento en física gracias a los resultados que obtuvieron en el curso de matemáticas. Eso es lo que nos está demostrando en este caso esta técnica estadística. Bien. Ahora vamos a pasar al cuarto tema de esta unidad de aprendizaje.